Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción del capítulo número 16 de Summer Pockets. Y bueno, en el episodio anterior comenzamos el arco de nuestra querida Shiroha, donde vemos como pues al menos en un principio terminamos viendo las cosas desde la perspectiva de nuestra querida chica. Bueno, como pues ella se encontraba ahí mirando pues hacia el horizonte en la playa con la llegada pues ahí de Hairi y después pues su entrenamiento ahí en la piscina de la escuela también, en medio pues de la noche, que aquí descubrimos que no era, o sea, que se había metido ahí a nadar con ropa interior y tal, sino que tenía pues su traje ahí de baño escolar y tal, solo que justamente cuando Heidi pues llegó, ella se había terminado pues ahí bueno, terminado pues su entrenamiento y pues ya se había cambiado. Así que curioso la verdad, también vemos como pues Hairi poco a poco pues en esta ruta obviamente pues se va relacionando más con nuestra querida chica al punto de tener pues bastante interés en la misma, lo cual es un poquito confuso. Les digo, creo que estos problemas, o sea, de la adaptación y tal, porque no logras, bueno, al menos de lo que veo no logro ver por qué llega a interesarse más en Shiroha, pues en este punto, o sea, que en las otras rutas. Pero bueno, es cierto que en las otras pues sí se terminó topando con las chicas y pues aquí realmente, salvo por hoy, no se ha vuelto a topar, o sea, con la pobre Kamome pues ni con la queridísima Tsumugi. Eh, pero bueno. Ya después de todo esto, bueno, debido pues ahí a ciertas situaciones, vemos como pues Shiroha también empieza a interesarse un poquito pues más en nuestro querido Hairi y vemos todo el misterio pues que ronda a través pues de nuestra querida muchacha, siendo una chica pues bastante normal, bastante ahí, pues sí, es una chica y tal, o sea que también pues vemos que tiene ahí en el fondo que quiere relacionarse pues ahí con los demás, pero tiene pues este conflicto dentro de tal, que al punto, o sea, de que vemos como pues termina ahí disfrutando con Hairi, porque Hairi, como vemos, pues termina sacando lo mejor pues de cada una de las chicas, ella como pues que se termina negando pues esa felicidad. Bueno, un minuto de silencio por la muerte de la paletita de sandía, pero bueno, al final fue vengada. Pero bueno, aquí nos explican, bueno, después de que Shiroha pues termina cayendo ahí un poquito pues por la insolación y tal. Aquí dos cosas curiosas. Número uno, parece que Shiroha tiene como precognición y termina sabiendo que sucesos pues pueden llegar a pasar en un futuro, así que interesante, tomando en cuenta, o sea, de que pues es de parte de una de las familias de esta isla y tal, que recordemos que había ahí tres familias, una era la de Ao, otra todavía no conocemos y la otra pues era la de nuestra querida Albinita. También nos enteramos como pues aparentemente hubo un evento donde un chico pues terminó ahí cayendo del risco y tal y empezó pues a mencionar de que no, Shiroha está maldita, trae la desgracia y tal, y Shiroha pues de cierta manera parece que pues lo terminó creyendo del todo, por lo cual vemos que a su manera para proteger a los demás, me imagino, o sea que se termina aislando pues ella misma. Así que muy triste la verdad, pero vamos a ver cómo pues sigue evolucionando esta rutilla y qué es lo que podrá hacer Hairi pues para lograr traer color en la vida pues de nuestra querida chica. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Buah, muy bonito episodio donde vemos finalmente profundizada de cierta manera pues la relación entre nuestro querido Hairi y Shiroha. Aunque siendo honesto, la verdad me hubiera gustado ver un poquito más de desarrollo porque es como que ya de buenas a primeras hay un apego grande entre ambos y tal, debido pues, o sea, sí, la confianza y tal, o sea, que nos han mostrado, o sea, forjándose pues en el episodio anterior, pero, o sea, les digo, siendo honestos, sí faltó un poquito pues más de momentillos entre ambos.
caos. Especialmente, o sea, esos momentos pues ahí del principio, o sea, con nuestra querida Umi, donde creo que ya está más que claro lo que nos quieren dar a entender con todo este asunto, y la verdad es que tengo mucho miedo lo que vaya a pasar a futuro, la verdad, o sea, porque bueno, estamos ahí en la ruta de Shiroha, pero todavía no vemos todo la conclusión pues de lo que pueda llegar a terminar pasando ahí con el asunto de Umi, que me imagino que será lo último que terminaremos pues llegando a ver. Pero bueno, como digo en este episodio, pues en un principio vemos como pues de repente, bueno, vemos tanto a este Jairi como a Umi pues disfrutando de la riquísima comida pues de Mami Shiroha. Donde, bueno, vemos que ella de repente pues llegó a casita y tal, y bueno, vemos que ya se terminaron pues ahí eh, conociendo. Muy bonito, la verdad. De hecho, ¿por qué estaba Shiroha en casa de Jairi? Creo que simplemente vino, ¿no? No, la verdad es que no, no sé. Me imagino que en la ruta, es por eso que les digo, en este tipo de cuestiones es que me gustaría ver más la visual novel, o sea, para ver más el desarrollo de las cosas. Porque si bien en anime obviamente se entiende, o sea, que tengan que apresurar pues ahí algunas cosas, a veces es como que te plantean cosas ya de improviso y tú te quedas de que, bueno, ¿y cómo llegamos a esto? La verdad, pero bueno, digo, muy bonito ahí la parte de de lo de Shiroha ahí con Umi, bueno, casi viéndose como una familia. Pero bueno, luego vemos la situación, o sea, de la rotura de la mesa de ping pong esta, que bueno, vemos como pues nuestros muchachos, parece que Jairi pues intenta ahí sacar un poco pues a Shiroha pues de su zona de confort y tal, para que obviamente disfrute pues ahí con los amigos. Y bueno, tras la rotura pues digo, de la mesa de ping pong, vemos cómo pues tienen que conseguir el dinerito pues para una nueva. Y mientras todos se planteaban ahí a ver qué es lo que podrían hacer para esto, vemos como pues nuestra queridísima Elvina termina pues dando una excelentísima idea, la cual obviamente todos nuestros muchachos pues ahí la terminan aceptando y terminan involucrando a nuestra muchachita. Muy bonito la verdad, es que no sé por qué. Luego, Shiroge no es el tipo de personaje, o sea, que a mí me llame, la verdad, dentro de los animes y tal, y ustedes lo han visto, o sea, los que han visto mis reacciones a animes y tal, especialmente romances, sabrán, o sea, que Shiroha para nada cae en el carácter de personaje, o sea, que yo siempre termino ahí o sea, que me termina gustando dentro de una obra. Pero Shiroha tiene algo, o sea, tiene algo, o sea, que no sé, o sea, me gusta verla, me gusta su voz y tal, lo que es curioso, porque les digo, o sea, la voz de la Seiyu, cuando escucho a Roxy no sé por qué el personaje, o sea, no sé si es el personaje per se de Roxy el que no, no me termina de llamar, que es lo que me pasa justamente con Megumin y su Seiyu, que también, o sea, escucho la voz de Megumin en otros personajes y es como que, oh, qué adorable, pero la escucho en Megumin y es como que, oh, Dios, ¿qué tal? Algo así me pasa con Roxy, me imagino que tiene que ver con el carácter ahí del personaje, pero bueno. En el caso de Chiro, que le digo, es muy mona, la verdad. A pesar de ser bastante seria y tal, tiene un encanto muy sutil, o sea, que termina agradándote bastante. Y especialmente, o sea, cuando, o sea, intenta ahí acercarse tímidamente a otros y tal, y es como que te da esa dulzura, o sea, que ah, te da ganas de protegerla, ¿no? Y me imagino que es parte del porqué, o sea, nuestro querido Jairi también pues está ahí, o sea, se siente también atraído por nuestra muchachita. Pero bueno, al final, debido ahí al asunto y tal de lo o sea, de lo de la mesa, al final prácticamente nos terminó saliendo gratis y tal, así que bueno, el dinerito termina siendo pues para nuestra querida Shiroha, que es la que obviamente pues terminó haciendo todo lo de la comida y tal, así que pues lo termina mereciendo.
la verdad. Y bueno, vemos cómo pues lo terminan ahí, bueno, siendo pues ahí que se compre algo pues fuera de la isla, o sea, la isla, ya saben que es un cúmulo de islas, ya hay una isla, o sea, que es la central y tal, y bueno, la envían ahí pues para que se compre unas cosillas, acompañado pues de nuestro queridísimo Jairi. Eh, el cual, bueno, vemos cómo pues se termina ahí aceptando. Obviamente me encantó que en un principio pues parece que Shiroha rechaza el asunto y tal, pero luego la termina invitando y muy mona. Tiene, es que les digo, es un encanto. Todos los personajes de aquí me gustan bastante. Es como que, es esa satisfacción de esas historias donde te gustan todos los personajes, la verdad, o sea, por muy secundarios, o sea, es cierto que los amigos casi no tienen ahí presencia dentro de la historia, pero los quieres al final. O sea, los quieres al final de cuentas. Incluso la peli verde, o sea, que no, o sea, que se la pasa ahí disparando o sea, cuando uno tiene calor y tal. Pero en fin. Ya terminan teniendo pues su deto, nuestra querida parejita, tonteando ahí como tal. Y bueno, vemos como pues poco a poco nos van punteando cosas bastante interesantes en medio. Hasta que, bueno, terminamos viendo pues el punto crucial, que es lo del aparente festival de... Eh, o sea, que envían o sea, en el festival este, donde supuestamente se terminan enviando una... En un principio lo malentendí, o sea, pensé que era un sacrificar per se a la chica y dije, oh no, esto es bastante turbio, pero no tendría sentido, la verdad. O sea, habría sido bastante llamativo desde un principio, así que no, sí, simplemente parece ser que pues es lo típico, o sea, de que bueno, montan ahí a la sacerdotisa en una barquito y tal para que esté ahí en medio del mar, pero obviamente ahí estando pues todo seguro y tal. Pero lamentablemente vemos que Shiroha parece pues haber presenciado y visto algo. Así que vemos cómo pues intenta alejar a nuestro querido Jairi pues todo lo que puede. Pero aún así vemos como pues nuestros muchachos ya sabemos lo terco que puede llegar a ser. Así que vemos como pues al final y a pesar, o sea, de tener ahí la oportunidad de volver, o sea, con su equipito y tal, decide pues no hacerlo y continuar pues dentro de la isliña, porque es lo que un verdadero hombre pues debe de llegar a hacer. Pero bueno, ya al final, bueno, vemos cómo pues termina yendo a confrontar a Shiroha y vemos cómo pues le termina contando la verdad pues acerca de lo sucedido pues con respecto a toda la cuestión de su equipo de natación y por fin entendemos un poquito pues de lo que se trata pues ahí su trauma y tal. Me hubiera gustado, o sea, que explayaran más esto o quién sabe, tal vez lo termine explayando más a futuro y tal, pero sí, o sea, sí es una de las cosas que me parecía pues más importante, o sea, como para que nada más lo hayan dado ahí un pequeño repaso. Y es que efectivamente es la cuestión pues acerca de las expectativas, donde bueno, toda la gente pues ahí vio que Jairi pues tenía ahí talento con respecto pues a la natación y tal, aspiraban y esperaban más que nada pues mucho de su persona, lo cual pues obviamente terminó siendo ahí una carga para nuestro muchacho y vemos como pues es que terminaron las cosas, pero aún así vemos como pues terminó siendo un problema como tal, ya que al final sus compañeros pues no lo terminaron recriminando y tal. Esto fue algo, o sea, que terminó, o sea, es algo duro. O sea, cuando tú terminas cometiendo algo y obviamente sabes, o sea, que mereces ser castigado y de repente la gente, o sea, te perdona y tal, es más duro, o sea, que simplemente te hubieran culpado, la verdad, porque es como que la culpa, o sea, que sientes de que todavía, o sea, tengan ahí confianza en ti y tal, duele cuando sabes, o sea, que traicionaste esa confianza, así que pues puedo entender ahí que Jairi pues haya caído pues en malos pasos, no sé exactamente qué fue lo que hizo,
no sé si estaba bebiendo, creo que estaba bebiendo nada más. No pensé que era otra cosa, pero no, o sea, parece ser que simplemente estaba bebiendo y tal. Y bueno, fue el asunto con la policía, vemos como pues ahí sus padres se terminaban peleando porque, lo típico de que no, esto es por tu culpa, porque no lo criaste bien, ya sabes, cómo termina haciendo estas cosas y tal. Pero bueno, al final de cuentas, o sea, al final Jairi pues vemos que terminó escapando de todo este asunto y por eso, o sea, cuando pasó lo de la abuela y tal, pues terminó tomando esta oportunidad, o sea, para terminar alejándose de todo esto. Y ahora pues que ha encontrado y ha enderezado pues su queridísimo camino, vemos como pues a pesar de tener la oportunidad de regresar y tal, vemos como pues decide quedarse en la isla pues para estar junto a su querida Shiroha, lo cual pues vemos que la chica está ahí pues bastante auditativa y es cuando finalmente termina contándole la verdad con respecto pues a por qué actúa tan fría con él. Y es que Shiroha aparentemente desde los comienzos pues ha tenido esta habilidad pues de ver el futuro, como pues ya lo habíamos supuesto y tal. Y vemos como pues gracias a esto en el pasado lo que pasó pues con el chico parece ser que este chico aparentemente estaba interesado en ella y tal, que no sé si es el mismo chico que probablemente mm, no creo porque no, bueno, quién sabe. Pero sí, un chico estaba enamorado, luego pasó lo de tal, donde Shiroha terminó viendo, o sea, que se caía por el resquito y tal. Y vemos como pues ella intenta pues prevenirle de aquello. Pero lamentablemente vemos como pues a veces ver el futuro es bastante complejo porque, bueno, lo que ves pues es complicado a veces pues de lograr evitar, o sea, que se llegue a cumplir. Y gracias a esto vemos como pues en Shiroha surgió pues este miedo de que desgracias pues terminen pasando a la gente. Es el único evento, o sea, que tenemos pues ahí de vistos acerca de las cosas. Me hubiera gustado, o sea, que te hubieran dado más, o sea, más a entender que hubo más sucesos a lo largo de la historia de Shiroha. O sea, que justifique más, porque un evento aislado y tal, o sea, para condenar toda su vida, pues alrededor de eso, es como que no, le digo, al menos un evento más, o sea, dos eventos consecutivos hubieran creado una pauta más sólida, o sea, para que, bueno, entre comillas, más sólida, pues para que Shiroha realmente tuviera ese miedo como tal. Pero bueno, como digo, después de eso, o sea, vemos cómo le confiesa, o sea, que ella tuvo pues ahí otra visión donde aparentemente ella terminaba durante el festival cayendo pues ahí ahogándose y tal, y alguien intentaba rescatarle, pero obviamente pues al hacer esto esa persona pues tenía ahí su vidita en riesgo. Así que es por eso, o sea, que vemos que intentaba aprender a nadar, o sea, para poder prepararse pues para el momento de tal. Y bueno, vemos que la razón por la que está en fría con Jairi pues es que al final se termina dando cuenta de que efectivamente es el mismísimo Jairi el que es la persona, o sea, que está involucrada pues en aquel evento. Eh, es por eso, o sea, que quiere pues evitar ahí que Jairi pues se acerque a ella, pero Jairi como pues buen, buen juzgando y tal, termina decidiendo pues que a pesar de todo él va a estar pues al lado de Shiroha y le ayudará pues a evitar ese fatídico destino. Así que como siempre Jairi Got termina confrontando a su suegrito abuelo para evitar, o sea, que expongan a esta chica pues en medio del ritual y tal, pero se termina negando. Obviamente pues es muy inverosímil, o sea, creerte, o sea, que simplemente es que algo malo va a pasar, pues, muy tal. Y vemos como pues al menos Kairi termina decidiendo pues estar al menos al lado de Shiroha pues durante aquel evento pues para evitar
que algo malo le termine sucediendo. Lo cual es muy irónico porque si uno lo piensa inteligentemente se dará cuenta de que precisamente es por eso mismo, o sea, que Jairi está involucrado en ese asunto. Y entonces lo único que está haciendo pues es la típica de que está ayudando a que se cumpla justamente la profecía. Pero, o sea, obviamente esto es bastante entendible en el hecho de que sabemos que seguramente es que Shiroha pues no ha visto el final, o sea, como es típico también, o sea, cuando alguien ve el futuro, no, es que veo mi muerte y tal, pero al final resulta, o sea, que no terminó viendo toda la visión y que realmente después de lo que vio, realmente pasaba algo positivo y tal, es básicamente lo que me imagino que puede llegar al final pasar aquí, aunque tomando en cuenta, o sea, que todas las rutas tienen un final medio tristón y tal, no, es que se me haría muy cruel, la verdad. O sea, que realmente Shiroha, o sea, muriera en tal. O sea, que el final triste y tal es que Shiroha sí muera o que Jairi sí llegara a morir o que los dos terminen muriendo. A no ser, pero luego no tendría sentido porque recordemos la existencia de Umi, que bueno, a este punto no creo que nadie pues no se haya dado cuenta de lo que ya la historia pues te hace querer ahí ver, especialmente, o sea, cuando te muestran ahí la visión de Jairi con Umi y tal, creo que ya es como que por si no te has dado cuenta y ya te lo ponen en la cara, pero en fin. Así que, bueno, bonito la verdad. Vamos a ver, o sea, bueno, Jairi todavía pues no ha declarado abiertamente, o sea, de que pues la razón por la que está haciendo todo esto es obviamente porque está enamorado de Shiroha. Y me imagino que en el momento en que, o sea, me imagino, o sea, que la declaración va a venir en el momento más bonito ahí de que, no, ¿por qué haces esto, Jairi? Aléjate y tal. Y él, no, no te dejaré porque te amo. Wow, todos lloraremos y nos abrazaremos y diremos, ah, fue cine. Y tal, esto es el verdadero bolsillo de verano. Y, pum, rolarán los créditos. Es lo único que espero, que Jairi diga, yo soy el bolsillo de verano y ¡buah! Épico, épico, la verdad. Pero bueno, a ver qué es lo que termina sucediendo pues al final de esta historia. Bueno, de hecho deberían quedar dos capítulos si seguimos el patrón de cómo han ido las rutillas y tal. Y bueno, a ver qué le deparará pues el destino a nuestro querido Jairi y a la querida Shiroha. Así que ya con esto, creo que hasta aquí llega la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.